Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Está aquí Fish Guzmán trayéndoles el segundo video de una semana diaria de publicación. Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo a las siguientes personas. Un saludo a Lucius D. Chine, Khalil124, SH Calhoun, buen nombre, y a Rostar DCM. Rostar, buen video de Minecraft, me gustó. Ya, recuerden si quieren un saludo, déjenlo en el comentario fijado. Ahora, sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción. Chapter 251. CH7, 33, 251. Cuando Takuma abrió los ojos, su cuerpo se sintió más incómodo que nunca. Gimió en voz alta mientras se obligaba a sentarse en el sucio catre que le servía de cama con sus músculos gritando a todo pulmón. Fue una experiencia extraña porque no solo se había despertado sin un músculo dolorido después de días continuos de entrenamiento intenso, sino que era un joven adolescente. Uno no se suponía que tuviera llagas ni dolores cuando no había hecho nada que exigiera esfuerzo físico. Joderme. Uno se puso de pie y estiró su cuerpo a pesar del dolor y cojeando salió de su habitación y vio a su clon de agua sentado con las piernas cruzadas frente a la habitación de Ryoya y Aranai. El clon abrió los ojos cuando escuchó a Takuma acercarse. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Takuma. En ese momento, ni siquiera sabía si era de día o de noche. Unas 20 horas más o menos. Eso fue largo, dijo Takuma y luego bebió de un trago una botella entera de agua. Afortunadamente, los clones no necesitaban más atención después de ser creados. Mientras Takuma no se quedara sin chakra o no fuera asesinado, su clon seguiría existiendo hasta que se quedara sin chakra, por lo que había creado uno para que vigilara a sus prisioneros mientras él se iba a dormir. No había utilizado clones para interrogarlos porque no quería perderse nada que pudiera darle ventaja en sesiones posteriores. Tampoco confiaba completamente en sí mismo, su clon, para transferir perfectamente la información a través de palabras. ¿Alguna palabra entre ellos? Nada útil. Está bien, me voy, dijo el clon. Estoy exhausto. Takuma asintió y el clon se alejó, confundiéndolo, pero luego se dio la vuelta y corrió hacia él, disipándose un momento antes de que chocaran. Una masa de agua empapó a Takuma de la cabeza a los pies y se quedó allí aturdido, sin esperar que eso tuviera el efecto deseado porque ahora estaba completamente despierto. Se rió entre dientes y luego fue a darse un baño de verdad, se cambió de ropa y preparó 3 juegos de comidas, antes de revisar a sus 2 prisioneros. Estaban encadenados a lados opuestos de la habitación y su conversación susurrada se detuvo cuando Takuma entró. ¿Cómo están ustedes dos hoy?, preguntó mientras colocaba los platos frente a ellos y se sentaba en el medio de la habitación con uno de los suyos. Hubo un silencio incómodo en la habitación mientras los 2 prisioneros miraban a Takuma, quien estaba demasiado ocupado comiendo como para prestarles atención. Nosotros, te dijimos todo lo que sabemos, por favor déjanos ir, dijo Ryoya mientras miraba con cautela a Takuma. Aranai había sido torturado demasiado para hacer peticiones como esa y comía en silencio su comida en bocados pequeños y rápidos, sin perder tiempo por miedo a que se la quitaran. La escalera de recompensas de Takuma había funcionado para hacerlos sentir más cómodos, pero el miedo era difícil de borrar, y esperaba que se viera afectado durante mucho tiempo, probablemente desarrollando algún nivel de trastorno de estrés postraumático. Te dejaré ir en una semana, respondió Takuma. ¿Por qué en una semana? Takuma miró a Ryoya y eso fue suficiente para hacerlo callar e incluso retroceder a pesar de la distancia entre ellos. Come tu comida, dijo. Cumpliré mi promesa. Quedarás libre de mi custodia en una semana. Aunque les había sacado la información y la había enviado fuera de la ciudad al campamento, tenía un uso más para ellos. Estaban en la última semana de su misión precursora y sería el período más activo. Dado que el resto de su equipo estaba bajo vigilancia, tuvo que hacer la mayor parte del trabajo solo. Compórtate y volverás con tus amigos. Después de comer y ocuparse de la higiene de sus prisioneros, Takuma abandonó la casa segura.
No podía dejar un clon en su lugar para que hiciera guardia porque un clon de agua tenía que estar a cierta distancia del lanzador, de lo contrario se disiparía automáticamente. Uno solo planeaba estar fuera durante 1 o 2 horas y estaba dispuesto a correr el riesgo y los separó en habitaciones diferentes por razones de seguridad. Al igual que su primer día en Yu, Takuma deambuló por la ciudad sin disfraz. Había estado en la ciudad durante 2 meses, por lo que su cabello había pasado de recién cortado a demasiado largo. Se había vuelto más pálido de lo habitual e incluso había perdido mucho peso de su rostro, lo que le dio mejillas hundidas. Con todo lo que había experimentado, no se parecía en nada a la imagen que circulaba por la ciudad. Se asomó a las tiendas, observó los puntos conflictivos y evitó a 3 grupos de shinobi que patrullaban. La cautela y el miedo persistían en las carreteras, lo cual no era nada nuevo, pero había un matiz en ello que no podía identificar. Entonces, ¿qué hay de nuevo, papá? He estado viviendo bajo una piedra, le preguntó Takuma al dueño de un puesto de té mientras se servía un par de taiyakis. Los shinobi han estado recorriendo la ciudad con un peine, dijo el dueño del puesto mientras servía su pedido. ¿Atraparon a alguien? Sí, arrestaron a toda una fábrica de molienda bajo sospecha de ser traidores y ayudar a los rebeldes. Si no recuerdo mal, el nombre del dueño es Motohiro. La mano de Takuma se detuvo por un momento antes de morder su taiyaki que se sentía insípido en su mano. Eso apesta, ¿eh? Dijo brevemente, pero su mente estaba acelerada. ¿Un dueño de molino llamado Motohiro? No había ninguna posibilidad de que fuera otra persona. ¿Cómo sabían los Iden Frost que el grupo rebelde de Motohiro estaba relacionado con él? El de Motohiro era un grupo pequeño y esa fue una de las razones por las que él y Gaku los eligieron porque generaban menos sospechas y Motohiro estaba más involucrado en mantener a salvo a su comunidad que en resistir la tiranía. ¿Alguien dentro del grupo los había traicionado? Tenía que averiguar más. Takuma terminó su refrigerio y fue al único lugar donde sabía que obtendría información. Pero cuando llegó a la propiedad de Oshiguro, se sorprendió al ver a los shinobis de Iden Frost afuera de la propiedad, haciendo guardia. Inmediatamente se retiró y consiguió un punto de observación más alto para ver por encima de los altos muros, y después de esperar unos minutos, vislumbró a un miembro de la familia Kumi que caminaba y que no reconoció. ¿El hielo oculto también había encontrado su conexión con la familia Kumi? Luego, Takuma notó que uno de los miembros de la familia Kumi salía de la finca e inmediatamente decidió seguirlo hasta que estuvieron a una buena distancia de la finca. El miembro era un hombre de unos 20 años. Vestía un chándal de mal gusto, tenía el pelo rapado y tarareaba una melodía mientras se metía en un callejón para ir a mear. Apoyó la mano en la pared y, cuando se dio la vuelta, se sobresaltó porque Takuma estaba de pie junto a él. ¿Eres? ¿Por qué hay shinobi en la finca? El hombre parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche y se quedó congelado en el sitio durante un par de segundos antes de que su instinto de lucha o huida se activara, y eligió huir y se dio la vuelta para salir corriendo. A Takuma le pareció lento como una tortuga y le dio una patada cuando movió el pie derecho. El hombre se estrelló contra la pared y se hizo un ovillo después de caer al suelo. Takuma esperó y lo observó gemir de dolor durante 1 minuto entero mientras luchaba por levantarse solo para fallar y volver a caer al suelo. Intentémoslo de nuevo. ¿Por qué hay shinobi en la finca? El hombre se retiró al callejón sin darse cuenta de que una de sus manos estaba empapada en su propia orina. Miró a Takuma con miedo y no dijo ni una sola palabra, lo que le hizo suspirar. Había interrogado bastante durante la última semana y se le había acabado la paciencia. No estaba de humor para ser sutil al respecto, así que deslizó un kunai en su mano y dio un paso adelante para asustar al hombre, lo que supuso que sería mucho más fácil que hacerle lo mismo a un shinobi. Para. Hablaré, por favor no me mates. Será mejor que lo hagas porque no volveré a preguntar. Takuma dejó de avanzar y lo miró con frialdad. ¿Por qué hay shinobis en tu propiedad? Ellos fueron invitados por el joven jefe Gion. Takuma sintió que se le helaba el cuerpo. Gion era el informante que había dado la dirección falsa a Iden Frost. Había hablado con Oshiguro, quien le había prometido que se ocuparía de ello, pero ahora había shinobi en su casa. Eso planteaba la pregunta. ¿Oshiguro le había dado la espalda por su hijo? ¿O Gion le había hecho algo a su propio padre? ¿Qué pasa con Oshiguro? El jefe está postrado en cama. El joven jefe tomó el mando e invitó a los shinobi. ¿Por qué está postrado en cama? No lo sé. Solo sé que su salud se deterioró. El joven jefe tomó el mando al día siguiente y los shinobi llegaron después de eso.
Takuma cerró los ojos y respiró profundamente cuando sintió que su ira crecía. Faltaba una semana para que la misión terminara con éxito y no quería que las cosas salieran mal porque un pedazo de mierda quería más poder vendiendo su propia ciudad. Uno debería haberlo matado cuando me enteré, pensó Takuma. 3. La única razón por la que no había matado a Gion era por Oshiguro y porque no quería perder el apoyo de la familia Kumi, pero ahora su partidario dentro de la familia estaba postrado en cama. Con el traidor en el asiento del líder, Takuma sabía que había perdido el apoyo de la familia. Con el grupo de Motohiro arrestado, su equipo bajo vigilancia y la familia Kumi ya no como una opción, estaba realmente solo sin ningún apoyo real. No iba a volver a cometer ese error. El traidor en 2 ocasiones había firmado su propia sentencia de muerte. 2. Iba a comenzar y inaugurar la última semana de su misión en Yo con la vida y la sangre de Gion. Si no lo hacía, estaría enojado por el resto de la semana y no quería pasar la semana más activa de la misión hirviendo de ira por un pedazo de mierda que no sabía lo que estaba en juego. Takuma miró al miembro de Kumi, quien iba a ayudarlo a que eso sucediera. Hablemos. Cuéntame todo lo que sabes y te dejaré ir, mintió Takuma nuevamente. Faltaban 7 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 252. CH7, 34, 252. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com Muebling 2. El enlace también está en la sinopsis. La finca de la familia Kumi había cambiado mucho en los últimos días. Normalmente era un lugar tranquilo, los invitados eran escasos y solo se permitía la entrada a aquellos en quienes se confiaba. Esa tranquilidad había sido interrumpida por los forasteros que habían tomado casi por completo la finca. Había una incomodidad entre los que trabajaban allí, teniendo que estar en presencia de shinobi que se suponía eran enemigos de la ciudad. Todos los cambios habían sido traídos por el joven jefe, quien había asumido el poder desde que la salud del jefe había empeorado. La gente había tratado de cuestionarlo sobre los cambios, pero Gion se negó a dar una justificación razonable y solo respondió que era para mejorar la familia, pero los que estaban al tanto sabían que Gion había colaborado con los shinobi de Eden Frost para obtener el control de la familia. Justo ayer, un jonin de Eden Frost llamado Eddie había visitado la propiedad para tener una reunión a puertas cerradas con Gion y nadie sabía qué se discutió, solo que Gion no parecía contento o incluso normal desde la reunión. Entonces Gaku, ¿es un shinobi de Eden este año? En otra reunión a puerta cerrada, un chunin de Eden Frost interrogó a Gion. Llevaban 30 minutos discutiendo y Gion se estaba frustrando. No creía que fuera así. Pensaba que tendría el control total de la familia y que su influencia sobre la ciudad aumentaría con el apoyo de los shinobi, pero lo trataban como si les estuviera mintiendo, ocultándole información. Sí. ¿Y él es de Yu? No sé si es de aquí o no, pero estuvo viviendo en la ciudad durante los últimos 5 años, pero se fue poco después de que ustedes llegaran. No parece que se haya ido. De hecho, ha estado ayudando al traidor de la hoja oculta. Gion miró fijamente al chunin. Ya te lo dije, no sabía que estaba en la ciudad hasta que se puso en contacto con nosotros. Apenas lo vi 2 veces y en ambas ocasiones. No sé dónde está ahora ni qué está haciendo ahora. Mi padre era el que se ocupaba principalmente de ellos. ¿Tu padre, estás seguro de que es el único que sabe la ubicación real? Sí, suspiró, les dio a todos direcciones falsas. ¿Incluso tú, su hijo? El chunin se rió entre dientes. Supongo que tiene sentido. Gion apretó el puño y se clavó las uñas en la piel para controlar su ira. El shinobi no ocultó su sarcasmo, que goteaba en su voz. Se estaba burlando de la decisión que tomó de traicionar a su padre y a su familia. Aunque los estaba ayudando, se estaban burlando de él a cambio. ¿Alguna pregunta más? Preguntó. El chunin lo miró fijamente por un momento. No por ahora. Se puso de pie y lo miró. Nos pondremos en contacto si lo hacemos. Si tu padre se despierta o Takuma o Gaku se ponen en contacto contigo, comunícate con nosotros lo antes posible. Gion sintió un nudo en el estómago al pensar en que los shinobi interrogaran a su padre. El día anterior, cuando Ebi lo visitó, le había contado con todo lujo de detalles el método y los hallazgos del interrogatorio del grupo de resistencia de Motohiro. Pensar en que su padre fuera sometido al mismo tratamiento le provocó un escalofrío en la espalda.
Dos no había pensado que el shinobi pudiera ir tras su padre y de repente, se estaba arrepintiendo de la elección que había hecho. Tampoco tenía idea de cómo arreglar su error porque había agarrado una mano que no podía soltar. La puerta corrediza se abrió y, sin levantar la vista, Gion dijo: «Vete. Quiero estar solo». Cuando no hubo respuesta, ni pasos, ni sonido de puerta corrediza, Gion levantó la vista y vio a uno de los jóvenes miembros de pie junto a la puerta. No tenía expresión alguna en el rostro y lo miraba sin pestañear. «¿Tú, no eres el subordinado de Miu?», dijo Gaku, incapaz de recordar su nombre. Dos sintió algo extraño, pero no pudo precisar qué, y tampoco pensó mucho en ello porque no estaba de humor para hablar con nadie. Justo cuando estaba a punto de preguntarle nuevamente, el subordinado habló. «¿Valió la pena? Uno, disculpe. Has conseguido el control de la familia, pero ¿a qué precio? Has perdido el respeto de todos los que trabajan bajo tu mando, y los que están de acuerdo son meros lamegotas, aduladores que te dejarían follar con sus esposas si se lo pidieras. Dos, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo ahora mismo?», gruñó Gion mientras se levantaba para enfrentarse al humilde subordinado. Le tocó una fibra sensible porque, en lo más profundo de su ser, sabía que era verdad. La mitad de los tenientes de Kumi se habían negado a hablar con él y le habían mostrado el mínimo nivel de apoyo en medio de una crisis. Había conseguido el control de la familia, pero había perdido todo lo demás. Incluso su madre había sido fría con él. «Me parece que ya no quieres ser parte de la familia». Gion levantó la mano para agarrar la garganta del subordinado, pero este le agarró el antebrazo cuando estaba a mitad del movimiento. No pensó mucho en ello porque mientras su oponente no fuera un teniente, nadie en la familia podría competir con él en cuanto a fuerza. Cuando intentó empujar, la mano que lo sujetaba no se movió. Se sorprendió y esta vez tiró hacia atrás, pero no pudo liberar su mano y mucho menos moverla. «¿Uno qué? ¿Quién y?» De repente, una bocanada de humo reveló que Takuma estaba de pie frente a él. En un instante, un miedo primario surgió de lo más profundo de su ser mientras miraba fijamente los ojos negros, fríos y rígidos. Su corazón latía con fuerza y el sudor se acumulaba en su piel mientras sentía que el agarre se apretaba gradualmente alrededor de su muñeca. Dos, no había duda de que estaba en grave peligro, por lo que Gion siguió su primer instinto y gritó, pero en el momento en que abrió la boca, Takuma blandió un kunai y lo alojó en su garganta antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. Gion se olvidó de gritar cuando entró en estado de shock. Takuma lo empujó hacia atrás, sacando el kunai de su sitio. Intentó tapar la herida, pero nada de lo que hizo impidió que la sangre fluyera. «Uno, pusiste en peligro a gente muy buena, que se preocupa profundamente por la ciudad. Incluso envenenaste a tu propio padre, rata bastarda», dijo Takuma mientras lo miraba fijamente sin ninguna emoción en su rostro. Gion habría negado la acusación. No le había hecho nada a su padre, pero había perdido su laringe. «Estoy menos enojada por el hecho de que trataste de venderme y siento más pena por Osiguro porque crió a un hijo como tú. Enfrentar tal traición por parte de tu propia sangre. No le desearía eso ni a mi peor enemigo, por eso espero que tus hijos no sean los primeros en encontrarte así». Uno dejó de luchar cuando esas palabras activaron la linterna giratoria y su cuerpo se enfrió. Se tumbó en el suelo y miró al techo mientras su propia sangre se acumulaba a su alrededor y se filtraba en su ropa. En sus últimos momentos, recordó a sus pequeños gemelos. Se dio cuenta de que no estaría allí cuando crecieran, que no tendrían una figura paterna. Con su padre postrado en cama y él muerto, ¿quién sabía qué pasaría con la familia Kumi? Sus hijos no heredarían la familia Kumi, ya que uno de los tenientes tomaría el mando. Estaba preocupado por su madre y su esposa, preguntándose cómo serían sus vidas, si recibirían el apoyo adecuado ante su muerte. No había logrado convencer a los miembros de la familia para ganarse su lealtad, pero esperaba que al menos su padre les hubiera ganado cierta buena voluntad que ayudaría a sus hijos. Dos, vio a Takuma al borde de su visión cada vez más oscura. El joven shinobi se arrodilló a su lado y le susurró algo que apenas entendió. «Quería hacerte sufrir. Por suerte para ti no tengo tiempo, pero espero que te pudras en el infierno», dijo antes de apuñalarlo en el corazón. «Lo lamento», le dijo a su familia antes de que todo se volviera negro. 5. Takuma se alejó mientras el charco de sangre se acercaba lentamente hacia él. Miró a Gion y el kunai en su pecho. Iba a dejarlo allí para que la gente pudiera saber exactamente quién había hecho el acto, pero después de pensarlo brevemente, usó la sangre de Gion para escribir traidor en la pared.
Se limpió las manos ensangrentadas con la ropa de guión y abrió la puerta para salir de la habitación solo para encontrar afuera a una mujer que trabajaba en la finca. Ella se sorprendió, pero luego se convirtió en conmoción y miedo cuando vio las manchas de sangre en su ropa y sus manos. Y luego miró más allá de él hacia la habitación y vio el cadáver de guión y las palabras ensangrentadas. SSSHHH, 3 Takuma sacó otro kunai y lo sostuvo contra su cuello. No estaba preocupado porque los shinobi de Eden Frost ya se habían ido y nadie en la propiedad era una amenaza para él, incluso si todos se unían contra él. Señorita, no quiero hacerle daño y no lo haré si sigue mis órdenes. Asientes y entiende. La mujer asustada asintió rígida y apresuradamente. Bien, Takuma sonrió, lo que le dio un aire siniestro, lo que aumentó el miedo en la mujer. ¿Ves ese árbol cerca del límite? Señaló el árbol que estaba plantado junto a los muros de la finca. La mujer asintió nuevamente. Muy bien. Ahora quiero que camines hasta ese árbol y cuentes lentamente hasta 100 antes de hacer lo que quieras. Si te mueves antes de completar el conteo, lo sabré y terminarás igual que él, asiente si lo entiendes. Ese sí, lo haré, así que por favor. La mujer parecía sin aliento y débil. Está bien, respira profundamente. No quiero hacerte daño, así que mientras sigas mis instrucciones, puedo garantizarte que no volverás a verme, dijo Takuma con voz tranquilizadora, sin estar seguro de si eso haría alguna diferencia. Ahora, ve y quédate ahí. La mujer se movía con pasos temblorosos y no dejaba de mirarlo. Él se quedó allí hasta que ella estuvo a unos pasos de distancia antes de desaparecer, así que cuando ella llegó al árbol y miró hacia atrás, él ya no estaba allí. 1, 2, 3, 1. Traidor. Noebi miró las palabras escritas en negrita en la pared. Era la primera vez que veía palabras escritas con sangre en una escena del crimen. Miró hacia abajo, al charco de sangre seca donde solía estar el cuerpo. Habían movido el cuerpo y todo lo que quedaba era el kunai utilizado para el asesinato, que ahora estaba en su mano. Es él. Dosebi no estaba solo en la habitación. Miró a Kon, que estaba de pie junto a la pared ensangrentada, observando como si hubiera un secreto encerrado en las palabras acusadoras. Sí, la pregunta es si puedes encontrarlo, preguntó Emi. Había estado involucrado en los interrogatorios del grupo de resistencia de Motohiro. Habían reunido a todos los miembros conocidos del grupo, sus familiares, amigos y cualquiera que pensaran que podría darles una respuesta, pero nadie parecía tener una respuesta. Takuma Otobi, o como sea que lo llamaran, nadie sabía nada sobre él excepto el hecho de que siempre estaba con Gaku, el shinobi de vapor oculto. Ha sido muy cuidadoso desde que lo atrapé, pero parece que esta vez lo has cabreado al arrestar a sus pequeños rebeldes civiles, dijo Kon, riéndose como si encontrara toda la situación divertida. Había una mirada extraña en sus ojos mientras se dirigía a mirar el charco de sangre. ¿Has interrogado a alguno de los tenientes? Los Kumi estaban en un estado de inestabilidad, podrían haber colaborado con él para eliminar al traidor. Están siendo detenidos ahora mismo. Investiga también a la familia Goaru. Es posible que haya recurrido a ellos en busca de ayuda para decapitar al enemigo. Ebi sabía que la familia Goaru no estaba contenta desde que habían sido castigados por la operación de drogas envenenadas de Arana y ahora Eden Frost, que los respaldaba, se estaba acercando a sus rivales. Esa fue suficiente motivación para contratar a un shinobi para sumir a la familia Kumi en el caos asesinando a Gion mientras Osiguro estaba postrado en cama. Yo haré los pedidos, dijo Emi. Kon se masajeó y rotó su brazo derecho y hombro lesionados mientras miraba a Emi. No sé por qué, pero debes estar preparado. ¿Para qué? Preguntó Emi. Kon negó con la cabeza. No lo sé, bueno, tengo una idea, pero después de ver esto, algo grande está por venir, miró el mensaje ensangrentado. Faltaban 6 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 7 comentarios. Votar 1 queda chapter 253. CH7, 35, 253, 2. El viejo barbero estaba limpiando y desinfectando sus herramientas cuando oyó el timbre que sonaba sobre la puerta. Se giró y vio a un joven adolescente que llevaba un abrigo marrón con capucha entrar en su barbería. La sencilla camisa negra y los pantalones de chándal grises que llevaba debajo colgaban de su delgada figura como ropa en una percha.
Se quitó la capucha para revelar su largo cabello negro grasiento, deshilachado en las puntas y enredado en algunos lugares, luciendo como si no hubiera sido peinado en mucho tiempo. Toma asiento, dijo el viejo barbero. El adolescente se quitó el abrigo y lo arrojó sobre un sofá cerca de la puerta antes de sentarse en la silla del barbero. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Corta el pelo, dijo Takuma mientras se miraba en el espejo. Quítale el largo que puedas, pero que quede presentable. Había mantenido el pelo corto toda su vida porque no necesitaba mucho cuidado, pero había crecido mucho en los últimos 6 meses y se estaba convirtiendo en una molestia. Se lo habría cortado de nuevo, pero el pelo largo ayudaba a ocultar su identidad sin parecer sospechoso. El viejo barbero miró y tocó su cabello antes de asentir. Podemos hacerlo, pero tendrás que pagar por adelantado. Takuma miró al barbero con una ceja levantada, pero eso solo hizo que el anciano se encogiera de hombros. Estos son tiempos desesperados. Takuma suspiró antes de entregarle el precio solicitado y luego cerró los ojos, permitiendo que el barbero lanzara su magia sobre su cabello. A pesar de que fue un simple corte de pelo y tinte, disfrutó de la corta media hora en la que alguien lo cuidó. Fue una lástima que no pudiera bajar la guardia por completo. El viejo barbero le lavó el pelo y luego procedió a cortarlo y peinarlo. Pero mientras le cortaba el pelo, notó las cicatrices profundas que asomaban por la camisa de Takuma y se preguntó cómo un joven adolescente podía recibir heridas así. Miró su rostro y se quedó estupefacto cuando lo reconoció, mirando el cartel de Se Busca en la pared detrás de él a través del espejo. El rostro estaba más demacrado y el cabello cambió su apariencia, pero era el mismo rostro. La persona sentada en su silla era el criminal buscado por los shinobi. Sigue cortando, viejo. El barbero miró a Takuma y se dio cuenta de que éste lo miraba. Los ojos cansados de antes eran más afilados que el par de tijeras en su mano. Por favor, yo no quiero problemas. Yo tampoco. En cuanto termines de cortarme, me iré. Ya te pagué por ello, así que no me hagas repetirlo, dijo Takuma y luego cerró los ojos, acomodándose en la silla. El barbero cortó el pelo lentamente para asegurarse de que sus manos temblorosas no cometieran ningún error. No importaba que Takuma estuviera tratando de liberar la ciudad porque todavía era un símbolo del miedo. No le importó y dejó que el barbero fuera a su propio ritmo. Eso le dio más tiempo para relajarse. Había girado el cartel de la puerta a cerrado cuando entró sin que el barbero se diera cuenta. He terminado. Takuma abrió los ojos y se miró en el espejo. Su cabello era liso, no grasiento y apenas le caía sobre los hombros. No le gustaba ese aspecto, pero eso era porque no le gustaba el cabello largo. El barbero había hecho un buen trabajo. Gracias, dijo Takuma mientras se dirigía a la puerta, pero volvió a hablar cuando llegó a ella. No debería necesitar decirlo, pero no le digas a nadie que estuve aquí. No me importa si lo haces, pero los shinobi vendrán y cuando lo hagan, te llevarán, te interrogarán, incluso podrían torturarte cuando no les des nada, lo cual, admitámoslo, no harás porque no hay nada que decir. Sigue mi consejo y olvídate de que estuve aquí, o terminarás como los trabajadores de la fábrica. Si no sabes de ellos, muchos de ellos no han podido regresar con sus familias. Hizo una pausa. Bueno, eso se debe principalmente a que a sus familias también se las llevaron, así que piensa en eso antes de hacer algo. No miró atrás para evaluar la expresión del barbero y giró el cartel de la puerta abierto mientras salía. Después de cortarse el pelo, Takuma entró en la base de la fábrica. Había pasado más de una semana desde que había puesto un pie en la fábrica abandonada. Inicialmente, el plan era utilizar la base de la fábrica como casa segura para mantener cautivos a Aranai y Ryoya, pero Anko rechazó la idea porque la mayoría de su equipo también estaba en la fábrica y si Iden Frost lo rastreaba mientras interrogaba a los dos shinobi, perderían todo su equipo. Takuma se sentó en el sofá sucio durante un par de minutos antes de abrir un baúl para sacar un juego de etiquetas explosivas resistentes al agua. No había muchas, solo 2 docenas, porque eran para situaciones puntuales y las etiquetas explosivas estándar ya eran ligeramente resistentes al agua. Sin embargo, estas etiquetas funcionarían incluso si estuvieran completamente sumergidas en agua durante aproximadamente 1 hora. Luego, recuperó su equipo personal y usó maquillaje de una bolsa de cosméticos para ocultar sus ojeras y verse saludable. Sonrió y el maquillaje combinado con su corte de pelo fresco lo hizo lucir enérgico y presentable. Además, se parecía menos a él mismo, lo que siempre era una ventaja en su situación.
No se quedó mucho tiempo y salió de la base en menos de una hora después de cambiarse a ropa limpia, pero desgastada. Su destino era un salón de banquetes en la zona ultra rica de la ciudad. Cuando Aranai le dijo que el Jonin llamado Ebi se encargaba de todo, Takuma se preguntó qué estaban haciendo los otros Jonin durante sus vacaciones. Así que revisó la investigación que había estado haciendo desde que llegó allí y encontró una gran fiesta celebrada sin motivo aparente. Sin embargo, la parte que le interesó fue que había shinobi que asistirían a la fiesta. Un Jonin, 4 Chunin y 7 Genin. Finalmente llegó al gran y elegante salón de banquetes y dio la vuelta por la parte de atrás, donde vio a los trabajadores apresurándose para hacer su trabajo, descargando cosas de los carros, cargando alfombras, flores, pilares falsos y una docena de cosas más. Exploró el área y vio a una persona que estaba dando órdenes a la gente y controlando la conmoción. Takuma respiró profundamente, sonrió y caminó hacia ese hombre. Disculpe, dijo. El hombre de cabello entrecano, vestido con una camisa blanca y pantalones negros, se giró para mirar a Takuma. No estaba de buen humor y parecía molesto por haber sido interrumpido mientras hacía su trabajo. ¿Qué? ¿Tienes trabajo? Haré lo que sea. No lo hay. Ahora vete y no me hagas perder el tiempo. El hombre se dio la vuelta para alejarse, pero Takuma lo llamó con un tono de creciente desesperación. Haré un trabajo a cambio de comida, continuó Takuma cuando el hombre se volvió para mirarlo. No tienes que pagarme si me das de comer. Era la oferta de un hombre desesperado que solo quería un lugar donde trabajar e incluso estaba dispuesto a trabajar gratis, y ese era el sueño de cualquier gerente. ¿Dos lavarás los platos? Preguntó el hombre. Podrás ver tu cara en el reflejo cuando termine con ellos, dijo Takuma. Bueno, entonces estás contratado. Gracias, sonrió Takuma. Llegó la noche y los invitados comenzaron a llegar mientras el cielo se oscurecía. El salón de banquetes brillaba como una joya, proyectando su luz hacia el cielo. La parte delantera del salón de banquetes estaba llena de brillo y glamour con hombres y mujeres impecablemente vestidos que intentaban superarse unos a otros, albergando el profundo deseo de exhibir su riqueza. Entre ellos había una docena de shinobi que eran el centro de atención ya que tenían el poder entre los invitados. La mayoría de ellos eran genin, que habían sido traídos por los jonin y chunin, pero incluso entonces, los genin seguían siendo el centro de atención porque simplemente había más de ellos. Los nativos adinerados intentaron congraciarse con ellos porque era mucho más fácil hacerlo y los otros shinobi podían disminuir fácilmente su influencia si lo deseaban. Takuma estaba escondido en la parte trasera de la cocina, lejos de las celebraciones, y lavando platos y utensilios de cocina con mucha sinceridad, dedicando su espalda a quitar la grasa de los grandes woks y sartenes. Sí, sigue así, lo estás haciendo bien, dijo el hombre que había contratado a Takuma, quien resultó ser el gerente. Gracias, señor. Takuma sonrió y frotó vigorosamente. Llevó la bandeja de platos limpios al frente y observó a los camareros que entraban con vasos vacíos y salían con vasos llenos para mantener a los invitados bien ebrios. No podía ver el exterior del salón, pero tenía que confirmar que los shinobi estaban allí. Oye, ¿de verdad hay shinobi aquí? Le preguntó a uno de los camareros. Sí, el último de ellos llegó hace unos minutos. Antes de que Takuma pudiera hacer más preguntas, el camarero salió corriendo. El gerente vio a Takuma y le gritó que volviera a su puesto. Takuma tenía más preguntas, pero obtener la confirmación sobre la llegada del shinobi fue suficiente. Regresó a su puesto y continuó lavando los platos durante la siguiente hora hasta que la fiesta llegó a su punto más alto. Voy a reemplazar el agua limpia, dijo Takuma a los otros lavaplatos y arrastró el enorme recipiente con agua afuera hasta el grifo. A medida que el recipiente se llenaba, Takuma sacó la pila de etiquetas explosivas a prueba de agua y las dejó caer en él una a la vez. Cuando el recipiente estuvo completamente lleno, Takuma tejió sellos manuales para el jutsu clon de agua y el agua subió, atrapando las etiquetas dentro de la masa retorcida mientras formaba un clon. A diferencia de Takuma, que vestía una camisa y pantalones a cuadros, el clon vestía el atuendo del camarero. Sé la respuesta, pero tengo que preguntar. ¿Estás seguro? Preguntó el clon después de salir de la cuenca. No quiero hacerlo, pero lo he elegido, dijo Takuma, mirando directamente a los ojos de su clon. No había razón para excusarse a sí mismo. Él era más consciente que nadie de lo que estaba a punto de hacer y de lo que sucedería si lo conseguía.
Era un shinobi de la hoja oculta y, aunque él y su equipo tenían una autoridad limitada para operar en el país como parte del esfuerzo de guerra, era esencialmente un forastero y no tenía la autoridad para operar al mismo nivel que un shinobi de la hoja oculta. Podía matar a un par de personas aquí y allá que claramente habían conspirado con el enemigo, lo que le permitía deshacerse de alguien como Gion, pero eso era todo, no tenía el poder de ser juez, jurado y verdugo en un país extranjero. Supongo que tendremos que vivir con ello, dijo el clon con una mirada sombría. ¿Qué pasa con Anko? Ella no apoyará esto, se pondrá furiosa, dijo el clon. Podrías perder su confianza, lo sé, asintió. Desde el principio, actuó solo y tenía autonomía, pero había un límite implícito a lo que podía hacer. Sus acciones afectaban a todo su equipo y Anko, la líder del equipo, le había concedido su autonomía, y todas sus acciones eran responsabilidad de ella. Sus victorias eran de ella, pero al mismo tiempo, si hacía algo mal, ella sería considerada responsable además de él. Es una mierda, ¿no? Vete ahora. Siempre no podemos hacerlo ir. El clon entró en el edificio y Takuma se quedó allí en silencio, mirando la poca agua que quedaba en la palangana. Se alegró de no poder ver su rostro en la superficie del agua turbulenta, no quería saber cómo se veía en ese momento. El clon entró en el salón con un plato de comida. Todos los invitados se habían sentado a disfrutar de la comida de 10 platos preparada por el mejor chef de la ciudad. Acababa de robar el plato de comida del mostrador y no tenía idea de a quién pertenecía. Vagando por los bordes, se mantuvo entre las sombras mientras los invitados permanecían absortos, con la atención fija en un espectáculo de baile que se estaba llevando a cabo. Los shinobi se sentaron en el centro, cerca del frente, y estaban reunidos en un grupo apretado de mesas junto a los residentes más adinerados de Yu. Disfrutaron de una comida exquisita y bebidas caras mientras observaban la actuación. Vio la mesa de los Jonin y se tomó un momento para recomponerse. Como él era quien lo hacía, Takuma no tendría ningún recuerdo de lo que estaba a punto de suceder, eso era tanto bueno como malo, y él mismo no tendría que esperar para descubrir cómo se sentirían las consecuencias. Cuando salió de la sombra, el clon se detuvo y miró su estómago. Se onduló cuando el borde de una etiqueta explosiva se asomó. El original no tenía la práctica de crear clones con cosas flotando en su interior, e incluso el usuario de clones de agua más hábil tendría dificultades para mantener perfectamente estable uno con múltiples objetos extraños en su interior. Tenía que darse prisa. Tomó el camino más corto hacia la mesa de los Jonin y, al mismo tiempo, utilizó el chakra que le había dado el original para activar todas las etiquetas explosivas dentro de él. Su período de detonación fue de 10 segundos y pudo sentir que la inestabilidad aumentaba a medida que las etiquetas se acercaban a la detonación. Estaba a 2 mesas de la mesa del Jonin cuando el gerente que lo había contratado se paró frente a él. Estaba vestido con un uniforme limpio y lo miraba con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a la mierda. El gerente tropezó cuando el clon lo empujó y se controló desesperadamente para no estrellarse contra la mesa de un invitado. El clon finalmente llegó a la mesa del Jonin y se paró a unos centímetros de él, cambiando el plato frente a él. Gracias, dijo el Jonin mientras lo miró por una fracción de segundo y luego volvió a observar la actuación. ¿Estás seguro de eso? Dijo el clon. Perdón. ¿Qué fue eso? El Jonin miró al clon, ya que no había entendido lo que había dicho, pero luego miró su torso resplandeciente. Miró al clon con los ojos muy abiertos, el horror apenas comenzaba a aparecer en su rostro. Inmediatamente se levantó para alejarse, pero era demasiado tarde. El clon susurró. Se acabaron las vacaciones. 8 auge. 4 Las 2 docenas de etiquetas explosivas de alta resistencia dentro del cuerpo del clon explotaron simultáneamente y crearon una explosión tan intensa que hizo volar todo lo que estaba cerca por la habitación. La mesa, las sillas, la gente, los cubiertos, la comida, las decoraciones, las baldosas del piso, todo, salió volando por la fuerza creada por las 2 docenas de etiquetas. Ni una sola persona en la sala, ni los invitados, ni el personal, ni los artistas, resultó ilesa. Las personas que estaban cerca del epicentro quedaron destrozadas sin posibilidad de recuperación, mientras que las que estaban más lejos de la zona de la salpicadura sufrieron heridas graves. Cuando el ruido de la explosión murió, solo quedaron gritos llenos de dolor, miedo y horror. 3. En el mismo segundo, Takuma sintió que su clon moría, el salón de banquetes fue sacudido por fuertes temblores.
Todo el personal en la parte de atrás gritó de miedo cuando sintieron que el edificio temblaba. Habrían pensado que era un fuerte terremoto si no fuera por el ruido de la explosión que asustó a todos. Se levantó con calma y salió del edificio junto con el resto de personas que corrían como si sus vidas dependieran de ello, empujándose unos a otros para ser los primeros en salir. Y mientras ellos miraban boquiabiertos el edificio, él continuó caminando y se puso a correr cuando estuvo fuera de la vista. Se alejó lo más rápido posible, no dispuesto a arriesgarse a entrar en contacto con ninguno de los shinobi que estarían en el lugar en unos minutos. Si lo atrapaban, tendría un destino peor que la muerte. Finalmente se detuvo en un callejón que no conocía y se apoyó contra una valla. Acababa de masacrar a la élite de la ciudad para matar a un jonin, unos cuantos chunin y media docena de genin. Dejando a un lado a los shinobi enemigos, había matado a los traidores que habían traicionado su hogar y su país. Eran escoria que merecía morir. Sin embargo, y al hacerlo, había sacrificado a varias personas inocentes que simplemente estaban en ese salón de banquetes para ganarse la vida para ellos y sus familias. No habían hecho nada malo. El pecho de Takuma se agitó cuando las consecuencias de sus acciones lo golpearon con toda su fuerza. ¿Qué había hecho? Esas personas no merecían morir. Ni siquiera alguien del vapor oculto estaría justificado para matarlos. Maté a un jonin. Había hecho que la batalla que se avecinaba fuera más segura para las fuerzas principales, lo que sin duda salvaría vidas que se habrían perdido si ese jonin hubiera estado en el campo de batalla. Un centenar de pensamientos poblaron su mente, tratando de justificar sus acciones para poder alejar el horrendo sentimiento que atacaba su mente, cuerpo y alma. Takuma cerró los ojos y de repente todos los pensamientos caóticos se separaron y un solo recuerdo tomó el centro del escenario. Una tragedia de fuego pintó la escena mientras los gritos y llantos de refugiados inocentes llenaban el espacio. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos rogaban y luchaban por sus vidas mientras un equipo de shinobi arrasaba el campamento hasta los cimientos, masacrando a todos sin piedad, todo ello hecho en nombre de sembrar el caos en el corazón del enemigo para obtener una ventaja. La cara sonriente de una dulce niñita a la que le faltaba un diente delantero jugando con su muñeca pasó por la mente de Takuma y sintió que algo dentro de él se rompía. Sintió que algo subía y se inclinaba hacia abajo mientras una espesa corriente de líquido salía y salpicaba la pared 2 veces. Un penetrante hedor a vino llenaba el aire frío. Uno se tambaleó, con náuseas, y se acuclilló en medio de la calle con la cara hundida entre las rodillas. Los sollozos sin aliento resonaron en la calle oscura y vacía durante 1 minuto antes de que terminaran abruptamente. Takuma se levantó con una expresión en blanco y ojos apagados. Su cuerpo temblaba tanto que se detuvo apretando el puño para recuperar el control de su cuerpo y de sus emociones. Yo maté a un jonin, se dijo a sí mismo. 9 Incluso si los shinobi de alguna manera hubieran sobrevivido, lo cual dudaba, una cosa era segura, cuando Yu fuera liberado, el equilibrio de poder y la escala social de la ciudad pasarían por un cambio masivo. Porque había sumido la ciudad en el caos y de esa oscura noche de caos surgiría un futuro brillante. Faltaban 4 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. 3. El enlace está en la sinopsis. Comentario 33 comentarios. Votar 1 queda chapter 254. CH7, 36, 254, 1 ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Se declaró la ley marcial en la ciudad y se ordenó a la gente que permaneciera en sus casas y que saliera solo si era absolutamente necesario. Cualquiera que deambulara por el exterior estaba sujeto a registros e interrogatorios obligatorios e incluso a arrestos si era mínimamente sospechoso. En la casa de Chinatsu, todo el equipo estaba sentado junto con una atmósfera sombría que los dominaba. Aunque los shinobi de Eden Frost los vigilaban, eso no significaba que estuvieran encadenados a la casa. Tenían que mantener las apariencias y seguir con sus días como siempre, lo que significaba encontrar nuevos clientes, reunirse con ellos y ocuparse de sus necesidades habituales. Se habían enterado de lo que había sucedido la noche anterior, o al menos de una parte. No había noticias oficiales sobre la explosión que mató a docenas y docenas de personas, y su fuente de información era un conjunto de rumores que circulaban por la ciudad. Lo calificaban de ataque terrorista que había matado muchas de las personas más respetadas y queridas de la ciudad.
Por supuesto, dada la ubicación de la explosión, un salón de banquetes de alto nivel, esas personas no eran muy respetadas ni queridas, pero al mismo tiempo, tenía que haber personal que trabajaba en el salón de banquetes que también murió. ¿De verdad los hizo estallar? Daiki tragó saliva nerviosamente. ¿Por qué haría eso? Preguntó Kameko, frunciendo el ceño. El equipo no podía estar seguro de que Takuma estuviera detrás de todo esto, pero tuvieron que asumirlo. Después de que arrestaran al grupo de Motohiro, los diversos grupos de resistencia se habían quedado en silencio por temor a que los detuvieran y estaban esperando a que se calmara la situación. No podemos asumir simplemente que fue él, dijo Yori, defendiendo a su compañero de equipo más joven. Aunque Takuma había estado operando en gran medida de forma independiente del resto del equipo, Anko seguía siendo su líder, y la mayoría de las cosas fueron aprobadas previamente por ella antes de que fueran ejecutadas. Si Takuma era el que estaba detrás de la explosión, ese plan no fue aprobado por ella. El asesinato de Gion tampoco fue aprobado, pero el equipo entendió por qué lo había hecho y que necesitaba autonomía cuando estaban bajo vigilancia, pero matar a tanta gente, era difícil aceptarlo. Matar era parte del oficio, pero a la mayoría de los shinobi no les gustaba, al menos no al principio. Los jefes no estarán contentos, comentó Daiki. Yu era una ciudad en la Tierra del Agua Caliente, por lo que estaba bajo la jurisdicción de Iden este año, y aunque Iden Leaf encabezaba la misión, no podían matar a una cantidad tan grande de civiles incluso si eran renegados que ayudaban al enemigo. Ese deber y derecho pertenecían al daimyo del país y se suponía que los ocultos como ellos no debían sobrepasar ese límite y había posibilidades reales de que Takuma y el equipo se metieran en problemas por eso. Estás en silencio durante todo esto. Anko miró a Gaku, que estaba sentado al lado de Chinatsu. Esta es tu ciudad. ¿No tienes ningún pensamiento? Gaku se quedó mirando su cigarrillo encendido. No había dado una calada en un minuto. Miró a Anko y se rió entre dientes. Siempre que le beneficie cuando regrese a casa, hará cualquier cosa, recordando las palabras de Takuma cuando fueron a renovar los sellos de los prisioneros. Todos estaban confundidos y cuando Anko le preguntó qué quería decir, Gaku permaneció en silencio y solo fumó su cigarrillo. Preocupémonos por esto después de que hayamos confirmado que era él. Es inútil especular cuando no sabemos si era él, y si era él, entonces creo que debe haber habido una razón. Riku se alejó del grupo y subió al segundo piso. Aunque lo que dijo era cierto, no alivió sus preocupaciones en lo más mínimo. Riku fue a la habitación que compartía con Kameko. Era pequeña y se sentía claustrofóbica cuando estaba agitada, como ahora. Se mantuvo firme en su palabra de no juzgar a Takuma antes de que tuvieran todos los hechos, pero aún así estaba nerviosa si era verdad. No pudo evitar pensar que la explosión podría ser un acto de venganza. Motohiro y su grupo eran los contactos que Takuma había desarrollado, y habían sido arrestados porque Gion, de la familia Kumi, se había convertido en un traidor. Riku se preguntó si Takuma se culpaba a sí mismo por eso. Obviamente había castigado a Gion, pero ¿y si se había vengado de los traidores haciéndolos estallar cuando disfrutaban de sus vidas mientras el resto de la ciudad sufría? También estaba el problema tácito del personal del salón de banquetes que había muerto durante la explosión. Ella podía decir que a Anko no le gustaba que Takuma pudiera haber matado a tanta gente, pero a Riku no le importaban los traidores, pero la muerte del personal inocente no le sentó bien. Si Takuma estaba realmente detrás de la explosión, entonces ella opinaba que él estaba equivocado. A la mierda. Los instintos de Riku se agudizaron cuando escuchó el sonido familiar de un kunai e inmediatamente abrazó la pared para alejarse de la ventana donde era un blanco abierto. Se preparó para saltar hacia la puerta para poder bajar corriendo a informar a su equipo sobre el ataque cuando notó el kunai incrustado en el piso. Su mango estaba envuelto en tela como solían estar, pero notó que la tela tenía manchas negras de tinta. Consideró eso por un segundo y luego se arrastró por el piso para agarrar el kunai antes de saltar de nuevo a la pared. Al abrir el envoltorio, notó que había algo escrito en el interior de la tela. Estaba en código, por lo que le llevó un momento descifrarlo y comprenderlo, pero cuando lo hizo, caminó hacia la sala de estar donde el equipo todavía estaba discutiendo la explosión. Se detuvo en los escalones de la escalera cuando se dio cuenta de lo que acababa de leer antes de correr a la sala de estar. Mató a un Jonin, 4 Chunin y 7 Genin, anunció. 3 La conversación se apagó y todos la miraron. ¿Qué? Preguntó Anko. Riku le dio la envoltura de tela y los labios de Anko se abrieron con sorpresa cuando leyó las palabras escritas por Takuma.
Anko tragó saliva. ¿Mató a un Jonin? ¿Mató a un Jonin? Mató. La habitación quedó en silencio antes de estallar en preguntas. Kameko se levantó y tomó el envoltorio para confirmarlo por sí misma. No podían creerlo incluso después de leerlo con sus propios ojos. Su fuente de información eran chismes que habían escuchado de otros y en esos chismes se mencionaba que los shinobi eran parte de los muertos, pero no había nada en ellos. La muerte de un Jonin lo cambió todo. El equipo fue enviado a Yu con algunas expectativas, pero matar a un Jonin no estaba en esas expectativas. Ese Jonin que había sido eliminado era tan importante que los 4 Chunin que había matado no fueron notados. El impacto que tuvo fue tan grande que si todo el equipo decidiera abandonar la misión ahora mismo, aún así se consideraría un gran éxito. Pero ese no fue el mensaje completo de Takuma. ¿Qué pasa con su sugerencia?, preguntó Iori. Al final de su mensaje, Takuma había sugerido abandonar su tapadera y esconderse porque después de su ataque, los shinobi de Eden Frost atraparían a personas que fueran mínimamente sospechosas, y el equipo era más que mínimamente sospechoso. Por su seguridad, era mejor que se escondieran antes de que los arrestaran los shinobi. Creo que deberíamos escondernos. Gaku miró a Chinatsu con una mirada sombría. Tu trabajo está hecho. Creo que es mejor que ambos nos escondamos lo antes posible para que pueda mantenerte a salvo. Esperen, ¿ustedes dos están planeando separarse?, preguntó Kameko con el ceño fruncido. Todo el equipo miró a Gaku por eso. Al igual que Chinatsu, mi trabajo como contacto nativo ha terminado. Voy a llevarme a Chinatsu conmigo para esconderme en algún lugar seguro donde ninguno de ustedes pueda encontrarnos, dijo Gaku como si estuviera diciendo algo obvio. Solo vamos a aparecer después de que las fuerzas principales invadan la ciudad y se calme el polvo. Hasta entonces, será como si no existiéramos. El equipo se sorprendió porque Yu era el pueblo natal de Gaku y él se negaba a luchar por su libertad. Pensaron en sus respectivos pueblos natales y habrían hecho cualquier cosa para proteger su hogar, por lo que pensaron que Gaku lucharía con ellos. No me miren así, les dijo Gaku con desdén. Me sacaron del retiro. Ya no soy un shinobi por alguna razón, no voy a poner mi vida en peligro participando en una batalla a muerte. Hubo un silencio en la sala. No podían obligar a Gaku a participar y, aunque se sentía moralmente incorrecto, solo lo habían traído como su contacto interno y no como un combatiente activo. Fue como él dijo. Su trabajo estaba hecho. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó Anko a Gaku. Me las arreglaré. Gaku sonrió levemente. Muy bien. Anko se puso de pie. Nos marcharemos por la tarde, todos. Después de 2 meses, iban a dejar de lado sus identidades y regresar a sus vidas como shinobi. 1. Ebi estaba bebiendo una copa solo en su oficina cuando escuchó que llamaban a la puerta. Levantó la vista y vio a Kon en la puerta. Antes de poder despedirlo, Kon entró en la oficina y se sentó frente a él en la mesa, suspiró mientras se frotaba el hombro. No estoy de humor, abrazador de árboles. Si valoras tu vida, vete ahora mismo, dijo Ebi mientras tomaba su vaso. No siempre estaba seguro de dónde era Kon. Tenía algunas conjeturas que averiguó al observar al hombre, pero cuando le proporcionó información detallada sobre Takuma, se aseguró de que Kon era de la hoja oculta. Kon nos movió e incluso tuvo el descaro de sonreír. Ebi quería hacerle un agujero en la cara de un puñetazo. ¿Eras cercano a alguno de esos shinobi?, preguntó. No se conocían desde hacía mucho tiempo, pero Kon no había visto a Ebi beber ni una vez en ese tiempo. El Jonin era un adicto al trabajo sin ningún vicio, o al menos había hecho un gran trabajo ocultándoselos. Verlo beber significaba que debía haber estado afectado para emborracharse. Ebi suspiró. La escarcha oculta es una aldea pequeña. No sé sobre las aldeas grandes, pero para nosotros, si eras un Jonin, conocías a otros Jonin porque no somos muchos en primer lugar. No era su amigo, pero lo conocía. Fuimos a misiones cuando éramos Chunin e incluso hicimos un par de misiones como Jonin. Diablos, incluso me invitó a su boda, a las 3. Bueno, no puedo entenderlo. No tengo mucha experiencia con bodas, se rió Kon. Ebi dejó su vaso y su chakra se encendió. Kon se quedó inmóvil en su silla y se aferró a los apoyabrazos mientras se enfrentaba a la furia ensangrentada del Jonin. Fue intenso, pero nada que no hubiera afrontado antes. Si quieres que acabe con tu sufrimiento, solo dilo. Ebi se levantó de su silla. Era él, dijo Kon, la intención asesina lo hacía difícil. Takuma. De nuevo, ¿cómo me ayuda eso?
Preguntó Evi mientras caminaba alrededor del escritorio, aumentando la sed de sangre expresada a través del chakra, sofocando a Kon. Me mató a un Jonin. Ese era su verdadero objetivo. Los músculos del cuello de Kon se flexionaron mientras continuaba. La hoja oculta viene a la C ciudad, y vendrán pronto Eso hizo que Evi se detuviera. Contuvo su sed de sangre y miró fijamente a Kon. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Kon se tomó un momento para recuperar el aliento y se dejó caer cómodamente en la silla antes de continuar. Eliminó a un Jonin y a 4 Genin. En solo un día, tu capacidad de combate ha disminuido significativamente. Creo que la hoja oculta lo envió a la ciudad para debilitarte desde adentro y prepararte para las fuerzas que recuperarán la ciudad. 3 dijiste. Pronto. ¿Por qué dices eso? Kon levantó los dedos uno a uno. Envenenó a tus shinobi, secuestró a 2 de tus shinobi al día siguiente, asesinó a uno de los peces gordos criminales de la ciudad en su propia casa, y ahora eliminó al más poderoso de la ciudad junto con algunos shinobi poderosos. Una mirada de respeto a regañadientes apareció en el rostro de Kon. No solo los civiles tienen miedo por la explosión y la ley marcial, sino que tus hombres están inquietos porque un día gobernaban la ciudad y al día siguiente perdieron a un Jonin y 4 Chunin. 2 tienen miedo de que los secuestren como a Aranai y Ryoya y desaparezcan, o de que mueran en una explosión inesperada. No hay nada que puedas hacer para remediarlo. Ese tipo los ha preparado para ser un objetivo óptimo para una invasión. ¿Qué tan pronto? Evi había notado lo agitados que estaban sus hombres mientras revisaban los escombros en busca de pistas, preguntándose si el trozo de carne que encontraron pertenecía a su compañero Shinobi. Tenía que imaginar que todos los demás estaban sintiendo lo mismo. Te daré menos de una semana. Faltaban 3 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda chapter 255. CH7, 37, 255, 1. Takuma abrió la puerta de la habitación de Aranai, despertando al prisionero que estaba tendido en el suelo polvoriento. Habían pasado unos días desde que la tortura y las palizas habían terminado, lo que le dio tiempo a Aranai para recuperarse y se habría recuperado más rápido si no fuera por su chakra encerrado bajo el sello del prisionero. Estaba solo en la celda, Takuma lo había separado de Ryoya antes de irse al salón de banquetes. Takuma caminó hacia Aranai, poniendo fin a sus pensamientos en espiral. Lo empujó con el pie. Despierta, es hora, dijo Takuma. Aranai se sentó con un gruñido y lo miró con sospecha. Takuma sacó una jeringa cargada con el agente somnífero que había recibido de Yori cuando ella vino a refrescar los sellos de los prisioneros. ¿Para qué es eso? Preguntó Aranai. Bueno, no puedo permitir que filtres nuestra ubicación, así que te transportaremos mientras estés inconsciente. Podría haberles dicho la verdad ahora que tenía la información, pero decidió continuar con la farsa de que estaban fuera de la ciudad. Te dejaré frente al edificio del ayuntamiento. Tu gente te recogerá desde allí. Takuma se arrodilló frente a Aranai y extendió la mano para agarrar su brazo, pero él luchó violentamente con una mirada enloquecida y temerosa en su rostro. ¿Estás mintiendo, no? Takuma no lo miró a los ojos y volvió a agarrarle el brazo, pero él volvió a sacudírselo. No hagamos esto. Estás mintiendo, nunca planeaste dejarnos salir con vida, dijo Aranai, apenas en un susurro, antes de abrir la boca para gritar a todo pulmón. No quiero morir. Vas a matar. Takuma lo golpeó en la cara con un puñetazo aumentado, dejándolo inconsciente, pero no antes de que su cabeza se estrellara contra la pared detrás de ellos, causándole aún más daño. Mientras observaba a Aranai desplomarse hacia adelante, de repente se sintió increíblemente cansado, tanto que no se movió durante un par de minutos y se quedó mirando al vacío. Finalmente, le inyectó el agente somnífero, incluso mientras luchaba por empujar el émbolo hacia abajo. Sus manos se sentían como si no tuvieran fuerza. Se tumbó al lado de Aranai y se quedó mirando el techo sin pensar, sin querer moverse ni pensar, todo le resultaba demasiado agotador. Quería cerrar los ojos y echarse una pequeña siesta para recargarse de energía, e incluso los cerró unos segundos, pero sabía que si cedía, no despertaría en al menos mediodía. Entonces se levantó y se obligó a envolver el torso de Aranai en una tela gruesa, encerrándolo en una camisa de fuerza improvisada.
Luego repitió el proceso con Ryoya, quien lamentablemente había escuchado los gritos de Arana y estaba aterrorizado. La paciencia de Takuma se había agotado y una vez más usó una fuerza excesiva para resolver el asunto rápidamente. Miró a los dos shinobi inconscientes. Aranai tenía razón al pensar que no planeaba dejarlos con vida. No siempre iba a ser así. Era valioso mantenerlos con vida y dejar que los Jonin decidieran qué hacer con ellos. Sin embargo, después de los acontecimientos en el salón de banquetes, su plan era incitar el caos y su muerte se sumaría a la ya agitada piscina. Si los Jonin tenían algún problema con eso, entonces no había mucho que pudieran hacer. De todos modos, la razón por la que el equipo 9 había sido enviado a Yu era incitar el caos. Evino creía haber cometido grandes errores durante su estancia en Yu. Quizás no había hecho lo suficiente, pero no había cometido ningún error explícito que provocara el deterioro de la misión. Claro, asumió la responsabilidad de todo lo que sucedió, pero no antes de señalar con el dedo a los otros Jonin que habían dejado todas sus responsabilidades sobre su cabeza. Pero tenía que admitir que había cometido un error al ser pasivo al seguir pistas sobre el secuestro de Arana y Ryoya y ahora había perdido a 4 shinobi más. Los 4 genin que vigilaban a Chinatsu, la cortesana y su grupo habían desaparecido. Se puso de pie en el techo de una casa frente a la casa de Chinatsu cuando el sol apareció en el horizonte. La cantidad de sangre en el techo le indicó que todo su equipo de vigilancia estaba muerto. No sabía cuándo fueron atacados, pero cuando el otro equipo llegó para relevarlos de su turno, encontraron la sangre y al equipo desaparecido. ¿Dónde están?, preguntó al Chunin responsable de asegurar el área y recolectar pistas. Esto es todo lo que encontramos, señor, dijo el Chunin con rigidez. Lo único que encontraron fueron 4 conjuntos de uniformes y equipo pertenecientes al equipo. Sus cuerpos habían desaparecido. ¿Por qué se llevarían sus cuerpos? ¿Están vivos? Si es así, ¿por qué dejar atrás sus ropas? Se dijo Ebi a medias mientras también interrogaba al Chunin. 2 están absolutamente muertos. El que respondió fue Kon, que estaba al otro lado del tejado. ¿Qué te hace estar tan seguro?, preguntó Ebi mientras caminaba hacia él. Mira esto, señaló Kon hacia las manchas de sangre en el suelo. La mancha era extraña y parecía como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo sobre la sangre, dejando un rastro, pero el rastro tenía un patrón curvo. ¿Qué pasa?, preguntó Ebi confundido. Son senderos de serpientes, dijo Kon frunciendo el ceño. ¿Unos senderos de serpiente? Ebi miró el rastro de sangre y se sintió dudoso porque el ancho de los senderos era de al menos un pie y no creía que hubiera serpientes tan grandes en la región. Pero luego se dio cuenta y se le heló la sangre. El contrato de invocación de serpientes. ¿Estás diciendo que es él? Como Jonin, no había muchas personas a las que temiera de verdad en el mundo. Mucha gente pensaba que los Jonin eran monstruos, y no se equivocaban dada la diferencia de poder, pero Ebi sabía que no era un monstruo. No cuando había monstruos reales en el mundo, y la serpiente Sannin era uno de esos monstruos. 3 no es Orochimaru. Probablemente ya estaríamos muertos si él estuviera aquí, dijo Kon, disgustado. ¿Entonces quién? Solo hay otra persona con el contrato de la serpiente. Su estudiante, Mitarashi Anko, ella está en Yu, y alimentó a sus serpientes con tus shinobi. Ebi sabía que Orochimaru tenía una alumna, pero no sabía su nombre ni sus logros. Pero al ver que era su alumna, solo podía suponer que no sería una holgazana. ¿Es ella un problema?, preguntó. Tiene el rango de Chunin. Es fuerte, cruel, despiadada, todo lo que esperarías de la estudiante de la serpiente. Puedes derrotarla en una pelea, pero ese no es el problema. Kon puso una mano sobre su hombro mientras lo hacía girar. El problema son tus 2 shinobi secuestrados. Ella les habría exprimido toda la información, y ese es un gran problema. Los informes de vigilancia no muestran ninguna actividad sospechosa, dijo Ebi. Pudo haberlos engañado. No podemos descartar eso. Ebi golpeó el suelo con los pies. Tenía que asumir que Arana y Ryo ya habían entregado información, lo que significaba que estaban en desventaja inmediata. El enemigo vendría preparado para el personal que tenían en la ciudad, pero también planificaría las estrategias y los procedimientos operativos que habían establecido para combatir los ataques. Además, también habían perdido un Jonin y 4 Chunin, y sabía que no conseguiría un reemplazo Jonin a pesar de haber enviado un informe a Iden Frost el día anterior. Incluso si enviaban más Chunin y Genin, apenas llegarían a tiempo según la estimación de Kon para el ataque inminente.
El lado positivo fue que la muerte del Jonin finalmente había despertado a las fuerzas y todos los Jonin y Chunin finalmente estaban preparando a sus equipos. Evi incluso había dado la orden de actualizar sus estrategias para compensar las tropas que habían perdido en la explosión, pero si el enemigo tenía sus planes, se preguntó si esas actualizaciones serían útiles. Tendrían que cambiar todo drásticamente, pero esas cosas llevaban tiempo no solo para planificarlas sino también para implementarlas. Uno no tenían tiempo, y eso, como dijo Con, era un gran problema. Mientras Evi analizaba la situación y pensaba en soluciones a corto plazo, un genin que no formaba parte del equipo que manejaba la escena corrió al techo. Señor. ¿Qué? Preguntó Evi. Se dio cuenta de que no eran buenas noticias. Los cuerpos de Chunin Arana y Genin Ryoya fueron encontrados colgados frente al edificio del ayuntamiento. Tos. Cuando Takuma entró en la base de la fábrica, sintió una oleada de emociones que lo invadían al ver al equipo sentado en el sofá y las sillas sucias, enfrascados en una discusión seria. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que los había visto a Yori hacía apenas unos días, pero verlos a todos juntos le trajo una sensación de consuelo que necesitaba desesperadamente. Apretó el puño y clavó las uñas en la palma de la mano para no llorar y luego respiró profundamente unas cuantas veces antes de salir de la sombra. ¿Dónde están Chinatsu y Raku? Preguntó mientras anunciaba su presencia. Oh, gracias a Dios, estás a salvo. Yori saltó de la silla y lo envolvió en un abrazo. Takuma se inclinó y le devolvió el abrazo. Me alegro de verte a ti también, dijo y quiso sonreír, pero no pudo. A todos ustedes también, asintió con la cabeza hacia los demás. ¿Y qué pasa con los otros dos? Ellas rebotaron y se quedarán ocultas hasta que todo termine, dijo Anko. Ella se había estado vistiendo con ropa adecuada para una sirvienta, pero ahora que eso terminó, rápidamente volvió a su peinado normal y ahora solo usaba un sujetador deportivo y pantalones cortos mientras estaba sentada con los pies sobre una mesa. Todos los demás también se habían cambiado a su ropa cómoda. Por supuesto que lo hizo, dijo Takuma con un gruñido, desplomándose en el sofá junto a Riku y medio apoyado en su pequeño cuerpo. Es un pedazo de basura. ¿Qué pasa con Arana y Ryoya? Preguntó Kameko. Los maté, dijo Takuma rotundamente. Los colgué frente al edificio del ayuntamiento y luego les corté la garganta. Para hacerlo rápido y seguro, había creado 2 clones de agua para hacer el trabajo, utilizando una cantidad significativa de chakra. Estaba más exhausto que nunca, tenía fiebre y sus músculos se sentían como plomo. Matamos al shinobi que nos vigilaba. Anko se los dio de comer a sus serpientes, dijo Riku. Eso es genial. 6 shinobi encontrados muertos en 2 lugares diferentes, eso es un golpe tremendo. Takuma luego miró a Anko. Nagli. Eso debe haber ayudado a compensar a las serpientes. Lo hizo. Quizás pueda convocar a uno grande para que me ayude en la batalla. Eso es bueno. El silencio se apoderó de la base mientras el equipo miraba a Takuma, que miraba al suelo parpadeando hasta que se dio cuenta de que todos se habían quedado en silencio. Levantó la vista y se sorprendió al ver que todos lo miraban. ¿Qué? ¿Quieres hablar sobre la explosión? Preguntó Daiki. Takuma se puso rígido y se alejó de Riku cuando sintió que lo miraban. Entonces se dio cuenta de que simplemente sentía curiosidad y se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Kameko. Conseguí un trabajo lavando platos en el salón de banquetes. Inserté la etiqueta explosiva a prueba de agua en un clon de agua, lo vestí de camarero y luego lo envié justo al lado del Jonin para que explotara. La gente allí era rica y poderosa, y ninguno de ellos veía a un humilde camarero como una amenaza. Se dio cuenta de que querían hablar más sobre lo que había hecho pero no quería hablar y estaba a punto de cambiar el tema a su experiencia cuando Anko los interrumpió. Takuma, quiero hablar contigo a solas. Uno se levantó y la siguió hasta el otro lado de la base de la fábrica. ¿Se trata de la explosión? Preguntó. Al ver que ella lo había alejado del equipo, supuso que no estaba contenta con él y no quería regañarlo frente al equipo. Claro que se trata de eso. La voz de Anko era cortante y su expresión severa. Tenía el ceño fruncido. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Maté a un Jonin, dijo Takuma con rigidez, como si repitiera un mantra para fortalecer su mente. Has hecho estallar a docenas de civiles. Eso es lo que has hecho. Anko alzó la voz. ¿Sabes en qué lío podría acabar esto?
El vapor oculto armará un escándalo enorme por esto. Esto podría llegar a oídos del Hokage y del Daimyo del fuego, y todos estaremos en problemas si las fichas caen del lado equivocado. Eran traidores. Merecían morir, dijo Takuma en su defensa. ¿En serio? ¿Quieres justificarlo de esa manera? Anko lo miró fijamente con dureza. ¿Qué pasa con el personal? ¿Se merecían morir? ¿El simple hecho de trabajar en ese salón para darles comida a sus familias los convertía en traidores? Los gritos de terror resonaron en su cabeza. Takuma se agarró el puente de la nariz y giró la cabeza ligeramente mientras decía: fueron daños colaterales desafortunados. No había mejor lugar para eliminar a un Jonin que ese salón de banquetes. La mayoría de personal estaba en la parte trasera de la casa. Estaban a salvo. 4 no fue tu decisión, dijo Anko, y su expresión de enojo empeoró. Nunca la había visto tan enojada, ni siquiera cuando Toridasu la maltrató. No somos shinobi de vapor oculto. Este no es nuestro país. Somos extranjeros con una libertad operativa limitada. Algunas personas aquí y allá son comprendidas y, por lo tanto, están protegidas, pero volar un salón de banquetes y sacrificar civiles no es algo que puedas hacer. No es algo que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, pueda hacer. Ella empezó a caminar de un lado a otro con las manos en el pelo. Él podía oírla respirar profundamente por la ira para calmarse. Continuó. Sí, te di la autonomía para operar. Tienes mucha libertad. Pero deberías haberlo sabido, Takuma. He salvado vidas, dijo Takuma en su defensa, pero no pudo mirarla a los ojos. Nuestra misión era debilitar al enemigo. Yo solo cumplí con mi misión. He hecho que el ataque a la ciudad sea más seguro para las fuerzas principales eliminando a los Jonin y a los 4 Chunin. Me he asegurado de que después de que la ciudad sea liberada, la buena gente de Yu tendrá el control de sus hogares en lugar de esos traidores renegados. Su volumen subió y su tono se volvió más duro mientras se defendía. Tenía que justificar sus acciones porque no quería aceptar ningún otro escenario en el que no hubiera hecho el bien. Cuando Anko no respondió, levantó la vista y vio que la ira había desaparecido y que había sido reemplazada por una expresión apagada de decepción que, de alguna manera, lo golpeó mucho más profundamente. Apretó el puño mientras su corazón latía más fuerte. 5 No me mires así, pensó. Vuelve a enojarte. Somos shinobi de la hoja oculta del país del fuego, dijo, con una voz mucho más tranquila, no más plana, que antes. Las reglas de enfrentamiento entre civiles y shinobi han sido establecidas desde hace mucho tiempo. Sin mencionar que este es el país de las aguas calientes. Somos forasteros, no podemos hacer juicios como el que tú hiciste. La gente de este país merece tratar con las personas a las que llamas traidores por su cuenta. Ese es su derecho, tú se lo quitaste. Si alguien más hiciera lo que tú hiciste en el país del fuego, la hoja oculta lo habría considerado un insulto a toda la nación, incluso si fuera uno de nuestros aliados. Takuma lo sabía. Sabía todo eso. Simplemente había elegido ignorarlo todo para poder lastimar al enemigo de la peor manera posible. Quitarle un Jonin era la forma de infundir miedo en los corazones del enemigo que estaba abusando de las vidas de las personas en la ciudad. 5 Seré sincera. No creo que te castiguen, dijo Anko con un suspiro. En realidad no me importan los traidores. Están muertos, eso es todo. Me importa el personal, pero no creo que a la gente de arriba le importe porque mataste a un Jonin y, a diferencia de nosotros, no están aquí en esta ciudad para ver cómo es para la gente. Como dijiste, cumpliste con tu misión y la hiciste más segura para las fuerzas principales, simplemente no me gusta la forma en que lo hiciste. La culpa también es mía porque solo sucedió porque te di la autonomía. Si las cosas salen mal para nosotros, no te preocupes, asumiré mi parte de responsabilidad. Anko negó con la cabeza y luego se dio la vuelta para alejarse, dejando a Takuma solo para lidiar con lo que había estado pensando todo el tiempo y ahora estaba siendo golpeado con más fuerza de lo que esperaba. Faltaban 2 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.